digo, estaba pareja, estaba en forma igualitaria, falso y verdadero. Quiere decir que habían 4 falsas y 4 verdaderas. Después voy a ir comentando, pero de una vez voy a aprovechar para dar las respuestas en esta clase, porque el día de hoy nos corresponde continuar con el contenido. Entonces, compañeros, como yo les decía, vamos a empezar la clase del día de hoy y va a ser comentando siempre lo que es el Código de Comercio. No sé si antes de iniciar, como siempre lo hago, no sé si alguien tiene algo que manifestar al respecto para que se manifieste. ¿No? Claros como el agua. Bueno, entonces voy a compartir la presentación para que empecemos la clase del día de hoy. Yo sé que si usted leyó la presentación, eran las preguntas de la comprobación de lectura con la presentación del día de hoy. Y se va a ir dando cuenta a qué me refiero. Entonces, vamos a ver. Si hay alguien que tenga algo que manifestar, compañeros, yo estoy sujeto a... Vamos a ver. Ah, no. Creo que esta no era. No. Ahí está. Bueno. Ahí sí, compañeros, ahí estamos. Entonces, si hay dudas, preguntas con el desarrollo de la clase, pues usted me la puede plantear en lo que yo vaya desarrollando. Solo espérenme que... Compañeros, también hay asistencia para la clase. Aparte era la asistencia para la comprobación de lectura. Si cree que ya terminó la clase, todavía no ha terminado. Entonces, por ahí me va a estar haciendo favor la compañera que me toma la asistencia para que la tome en su momento. Entonces, iniciamos y les decía, vamos a la segunda parte o a continuar con el desarrollo del curso. Y en este caso tenemos las generalidades de la sociedad mercantil. Sociedad mercantil. Ahora nos vamos a adentrar en el comerciante social. Comerciante social, sociedad mercantil. Compañeros, ¿cuál era la definición de sociedad mercantil? Alguien que quiera participar voluntariamente, y si no, yo señalo. ¿Cuál era la definición del comerciante social, sociedad mercantil? Es un contrato, compañeros, por medio del cual dos personas, bueno, compañeros, la definición, compañeros, definición de sociedad mercantil. A la 1, a las 2, a las 3, compañeros. Es cuando es un contrato por medio del cual dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias, eso de conformidad con el Código Civil, y esa es la sociedad mercantil, ¿verdad, compañeros? Es la unión de dos o más personas. También podemos decir la unión de dos o más comerciantes que le quieren dar vida al comerciante social. Como tal, pues la sociedad mercantil. El último día de clases hablábamos algunas generalidades y decíamos que este comerciante social pues va a ser aquel que adopta una forma mercantil, y esa forma mercantil la denomina organizada bajo esa forma mercantil de conformidad con el Código de Comercio, y vamos a partir de ahí. ¿Sí? Entonces, compañeros, si usted se da cuenta, vamos a empezar con las generalidades de la sociedad mercantil de conformidad con el Código de Comercio. Entonces, yo creo que estos artículos, los artículos 10, 12, 26, 27, 34, los estuvo leyendo. ¿Sí, compañero? Los estuvo leyendo para la comprobación de lectura. Entonces, vamos a empezar con el artículo 10 y el cual establece, pero antes del artículo 10, vamos a recordar el artículo 3. Entonces, compañeros, vea el artículo 3 y dice comerciantes sociales. Las sociedades organizadas bajo forma mercantil
tienen la calidad de comerciantes, cualesquiera que sea su objeto. Yo creo que hasta una pregunta venía de la comprobación de lectura del artículo 3, pero usted se va a ir dando cuenta si era falsa o verdadera, pero eso es tema aparte. Bueno, cualesquiera que sea su objeto, forma mercantil. ¿Y cuáles son esas formas mercantiles? Pues vamos a determinar las sociedades mercantiles en el artículo 10. Entonces, en el artículo 10, alguien que lo lea, por favor. Sociedades mercantiles, ¿verdad? Son sociedades organizadas bajo forma mercantil exclusivamente las siguientes. Primero o número 1, la sociedad colectiva. Número 2, la sociedad en comandita simple. Número 3, la sociedad de responsabilidad limitada. 4, la sociedad anónima. Quinto, la sociedad en comandita por acciones. Y la de reciente creación, la número 6, la sociedad de emprendimiento. Entonces, la sociedad mercantil va a adoptar cualquiera de esas formas. Entonces, en su momento vamos a ver cada una de esas sociedades mercantiles. Prácticamente vamos a ver un derecho societario, llama la doctrina, derecho societario, derecho de las sociedades. En ese sentido, también vamos a ver que de esas 6 formas mercantiles o de esas 6 sociedades mercantiles, la que por excelencia adopta, o en este caso la más utilizada o la de mayor relevancia o la que tiene trascendencia e impacto en la sociedad, es la sociedad anónima. Y esa sociedad anónima, vamos a ver que hay de esa sociedad anónima se va a constituir como tal para darle vida al comerciante social especial, que es la segunda de nuestra presentación. El comerciante social especial, o también vamos a denominarlo como sinónimo, la sociedad anónima, las sociedades anónimas especiales. Y esas sociedades anónimas especiales las vamos a encontrar en el artículo 12, ¿sí? Entonces, por así decirlo, la sociedad mercantil de forma común, las 6 que establece el artículo 10. Y de ahí va a venir un comerciante social que se va a constituir bajo sociedad anónima, solo que va a ser especial de conformidad con el artículo 12. Entonces, vea, ¿cuáles son esas sociedades? Vamos a ver, esos comerciantes sociales especiales. Entonces, artículo 12, según el epígrafe, bancos, aseguradoras y análogas. Entonces, compañeros, esas van a ser nuestras sociedades anónimas especiales, los bancos, aseguradoras, reaseguradoras, afianzadoras y reafianzadoras. Compañeros, si quiere hágale un llamado, estas quedaron derogadas, sí, quedaron derogadas, estas ya no tienen vigencia. Financieras, almacenes generales de depósito, bolsa de valores, entidades mutualistas y demás análogas, o sea, entidades que tengan que ver con el derecho mercantil, con algo que esté dentro del comercio, algo que ejerza una actividad económica. Si es una sociedad, en este caso va a ser como tal algo análoga, como por ejemplo las casas de cambio, ¿sí? Por darles un ejemplo, se regirán en cuanto a su forma, organización y funcionamiento por lo que dispone este código, en lo que no contravenga sus leyes y disposiciones especiales. Si usted quiere verlo, ahí marque disposiciones especiales. ¿Y por qué va a ser entonces comerciante social especial? Porque tienen cada una su propia ley, ¿sí? Artículo 12, es el comerciante social especial, la sociedad anónima especial, y en este caso se denomina especial porque tienen su propia ley que lo regula. Entonces, anote por favor ahí siempre en ese artículo 12 qué leyes tienen que ver. Por ejemplo, con los bancos vamos a encontrar la ley de bancos y grupos financieros. De las aseguradoras y reaseguradoras tenemos la ley de la actividad aseguradora. Ley de la actividad aseguradora. De ahí tenemos para los almacenes generales de depósito
la Ley de Almacenes Generales de Depósito, valga la redundancia. De ahí, otras leyes que tengan que ver con esas, con el comerciante social especial, la Ley de Mercado de Valores y Mercancías. ¿Sí, compañeros? Entonces, tenemos también en su momento, vamos a ver si en su, como les decía, como sociedad mercantil, vamos a ver la constitución de la sociedad mercantil, cómo se constituye una sociedad anónima. Y cuando ya tengamos el concepto claro de cómo se constituye una sociedad anónima, vamos a ver cómo constituir un banco, cómo se constituye un almacén general de depósitos, cómo se constituye una aseguradora, cuál es el capital social para constituir un banco, una aseguradora, un almacén general de depósitos. Pero para eso tenemos que empezar primero viendo cuál es el capital para constituir una sociedad anónima, ¿sí? Si una sociedad anónima, por así decirlo, requiere ciertos requisitos, la sociedad anónima especial requiere todavía mucho más requisitos. Entonces, para que tenga una idea, de acuerdo al artículo 12 del Código de Comercio. De ahí tenemos, vamos a ir viendo generalidades y ahora nos vamos al artículo 26. Nos vamos a ir algo salteados, no podemos verlo uno por uno porque nos llevaría todo el semestre, compañeros. Entonces, yo estoy abarcando los artículos más importantes, pero si alguien por ejemplo, estoy pasando por el 10, el 12, el 26, si alguien considera que hay algo que le llame la atención y quiera hacer una pregunta, se me ocurre a mí por el artículo 20, pues hágalo. De lo contrario, yo continúo. De ahí, pues, tenemos la constitución de la sociedad mercantil, la personalidad jurídica y todas sus incidencias a partir del artículo 14, pero de acuerdo a lo que estamos viendo de las generalidades, tenemos el artículo 26 y lo tenemos marcado como principio, ¿sí? Ese es un principio de la sociedad mercantil. Anote ahí en el artículo 26, principio de prioridad, novedad y exclusividad. Compañeros, artículo 26, principio de prioridad, novedad y exclusividad. Por favor. Y aquí es donde vamos a ir viendo por qué es ese derecho a la razón social. ¿Sí? Entonces, este principio lo vamos a ver, pero primero leámoslo. Por favor, alguien que lea, por favor, el artículo 26. Aportaciones no dinerarias. Perdón. 26. Artículo 26, derecho a la razón social. La inscripción de una sociedad en el registro mercantil le otorga el derecho al uso exclusivo de su razón social o de su denominación, la que deberá ser claramente distinguible de cualquier otra y no podrá ser adoptada por sociedad del mismo o semejante objeto, mientras subsista inscrita la primera. Muy bien, y aquí vamos a complementar lo que dijimos. Novedad, exclusividad y prioridad. Compañeros, para empezar, ¿por qué dice? Bueno, la tenemos que inscribir en el registro mercantil, ahí no nos perdemos. De ahí dice, le otorga el derecho al uso exclusivo de su razón social o denominación social. Compañeros, ¿por qué la ley prevé esos dos términos? Razón social o denominación social. ¿Por qué cree que abarca ambos? Ese uso exclusivo. De acuerdo a lo que usted ya leyó los primeros 85 artículos. Si se dio cuenta, la sociedad colectiva se identifica con una razón social, la sociedad en comandita simple se identifica por una razón social, en este caso la sociedad de responsabilidad limitada se identifica con una razón social o una denominación social, y no digamos la sociedad anónima, que tal vez ya no lo llegó a leer, pero la sociedad anónima se identifica con una denominación social. Y es por lo mismo, este derecho o este principio a lo que es la razón social se determina porque no sabemos qué clase de sociedad mercantil se va a inscribir. Entonces la ley prevé para darle ese derecho exclusivo, ya sea si es una sociedad colectiva, el uso exclusivo de la razón social. Y si fuera una sociedad anónima, el uso exclusivo de una denominación social.
prácticamente alguien va a decir, bueno, ¿y qué es la razón social o la denominación social? Es cómo se identifica la sociedad ante el conglomerado social o cómo se va a identificar ante los demás comerciantes, ante las demás personas. Ahora bien, derecho exclusivo, yo les dije ese principio de la sociedad mercantil, porque es un principio de la sociedad mercantil, porque tiene derecho al principio de prioridad, novedad y exclusividad. Vamos por partes. La primera pues sería la exclusividad, uso exclusivo, o sea que prácticamente es como su nombre. Usted sabe que su nombre es único, es exclusivo. En este caso, se me ocurre a mí, por ejemplo, mi nombre, Juan Fernando Celis Quevedo. Ese nombre es único, es exclusivo. ¿Por qué? Porque solo yo existo, solo yo tengo ese nombre. Y si hay otro, pues lo matamos, dirían por ahí, pero en este caso, esa es la exclusividad, de que no haya otro nombre igual, no similar, porque similar ya estamos hablando de que se parece, no, otro nombre igual, exclusividad. Y si se da cuenta, vamos con la lectura, al uso de su razón social o denominación social, la que deberá ser claramente distinguible de cualquier otra y no podrá ser adoptada por otra sociedad del mismo. Y aquí le vamos a dar la prioridad, ¿sí? La prioridad, compañeros, es de que el principio en derecho registral, ¿sí? El principio de prioridad, compañeros. ¿Alguien se recuerda con derecho civil, derecho notarial? En este caso, la especialidad de los que llevaron derecho civil, cuando vieron derecho registral y el principio de prioridad, compañeros. ¿Cuál es ese principio de prioridad? Veamos también, participación, pues, compañeros. Prioridad en el sentido de la famosa frase, primero en registro, primero en derecho. ¿Qué quiere decir esa prioridad? Que al momento de usted inscribir esa sociedad mercantil con esa razón social, con ese nombre que se va a identificar, automáticamente, si viene otra persona, por ejemplo, se me ocurre a mí, Camas Románticas Sociedad Anónima, ¿sí? A usted se va a dedicar a vender camas, ¿sí? Olimpia, por darles un ejemplo, ¿verdad? Camas Olimpia, pero a mí se me ocurre por el principio de prioridad, Camas Románticas Sociedad Anónima. Entonces yo le inscribo y cuando venga otra persona a otra sociedad o otro grupo de personas quiera inscribir ese nombre, momento, le va a decir el registro, mire, ya ese nombre ya existe, ya existe. Entonces, en este caso, me está dando ese principio de prioridad. Primero en registro, primero en derecho. Ya no puede inscribir otra igual. De ahí, pues ya vemos principio de exclusividad, o sea, solo usted existe. Principio de prioridad, primero en registro, primero en derecho. Y el principio de novedad, pues compañeros, ese ya va a ser el toque que usted le va a dar, ese nombre que va a llamar la atención ante el público, o en este caso va a llamar la atención para las demás personas. A mí se me ocurre Camas Románticas S.A., ¿verdad? Para vender mis camas, para no llegar otra vez a Camas Olimpia, camas, no sé, camas Patito, etcétera, ¿verdad? Entonces, usted también tiene que tener esa novedad, en este caso, que sea algo exclusivo y algo novedoso, ¿sí? Entonces, con esto, ese principio, márquelo bien, artículo 26. Principio de prioridad, novedad y exclusividad para la sociedad mercantil. Continuamos entonces, compañeros, y ahora pasamos a otra generalidad con las aportaciones no dinerarias. Muchos estamos acostumbrados, bueno, mi aporte, capital. Mi aporte, ¿qué es? Dinero. Mi aporte, ¿qué son? 25 quetzales. Mi aporte son 100 quetzales. Mi aporte son 2,000 quetzales. Mi aporte son 5,000 quetzales. Mi aporte es 25,000 quetzales, 1,000,000 de quetzales, pero eso es dinerario. Ahora bien, las aportaciones no dinerarias son aquellas que definitivamente no es dinero, pero sí representa un valor dinerario, ¿sí? En este caso, veámoslo y analicemos el artículo 27, compañeros. Por favor, alguien que lea las aportaciones no dinerarias.
Compañeros, alguien que voluntariamente aportaciones no dinerarias. No dinerarias. Los bienes que no consistan en dinero aportados por los socios pasan al dominio de la sociedad sin necesidad de tradición y se detallan y justipreciarán en la escritura constitutiva o en el inventario previamente aceptado por los socios, el que deberá protocolizarse. Hasta ahí, compañera, hasta ahí. Miren qué bonito es el derecho y lo vamos a integrar. Derecho civil, ¿qué es justipreciar, compañeros? Sí, dice, primero que no es dinero, pero dice, se detallarán y justipreciarán. ¿Qué es justipreciar, compañeros? Un término del latín, un término que viene del derecho romano y justipreciarán, dice el código exactamente. ¿Qué es ese término, compañeros? Es valorar o tasar algún objeto, licenciado. Valorar, exacto, o tasar, o sea, fijarle un precio. Justipreciar, si lo traducimos al buen español, es darle un precio justo. Vale, entonces, ¿cómo así de que voy a aportar cuestiones no dinerarias? Bueno, y de ahí dice, bueno, hay que darle un precio justo. Se me ocurre a mí, miren, yo no tengo los 2,000 quetzales, pero miren, para la sociedad yo aporto mi teléfono. Por justipreciar mi teléfono, 2,000 quetzales, pero eso sí, usted le puede dar un valor, pero por eso dice, se justipreciarán en la escritura constitutiva o en el inventario. En este caso lo tienen en el inventario previamente aceptado por los socios, o sea, los socios van a dar ese visto bueno, así ese teléfono vale 2,000 quetzales. Ah, no tengo dinero, yo una computadora, bueno, ahí está la computadora, justipreciarlo, darle un precio, bueno, 2,000 quetzales. Pero dice que podemos hacer 2 días. En la misma escritura de Constitución, Juan Fernando Celis, como aportación, una computadora, y se detalla la computadora, el cual tiene un precio de 2,000 quetzales. Pero también puede ser no puede ser en esa escritura constitutiva, pero también puede ser en un acta de inventario, ¿verdad? O en un inventario como tal. Los que son contadores, peritos contadores, pues me van a dar la razón que es un inventario. En este caso, bueno, no me quiero extender, pero vamos a otra pregunta. Y de ahí dice, el que deberá protocolizarse, ¿sí? En este caso, si yo no lo hago en la escritura constitutiva, si no lo hago en un inventario, debo protocolizarlo. Derecho notarial, compañeros, ¿qué es protocolizar? Derecho notarial 1, ¿verdad, compañeros? ¿Qué es esas actas de protocolización, compañeros? Derecho notarial 1. Es una colección ordenada de distintos procesos, en este caso escrituras o contratos. Ese es el protocolo. Yo dije protocolizar como tal. Ah. ¿Sí? Sí, el protocolo pues es la colección ordenada. Diga, compañero. Insertar documentos que no son del protocolo. Exacto, en palabras sencillas, eso es, ¿verdad, compañera? Insertar al protocolo esos documentos para que se vuelvan parte del protocolo. Ahora, con la compañera que no estaba preguntando protocolo, pero qué bueno que tocó el tema. Ahora, ¿qué es el protocolo? Pues usted se recordará de ese artículo 8 del Código de Notariado y dirá, es la colección ordenada de escrituras matrices, toma de razón de legalización de firmas y actas de protocolización que el notario, etcétera, etcétera. Pero en este caso, si no están esos tres instrumentos, son los que forman parte del protocolo. Y el protocolizarlo quiere decir insertar ese documento para que forme parte del protocolo. Eso es protocolizarlo. En este caso, porque la misma ley me está diciendo, debe protocolizarlo. Entonces, lo debo de insertar ese inventario para que forme parte y en este caso, pues ya tome por seguridad jurídica, por decirlo así. Ahora bien, ya tenemos entonces de que las aportaciones no dinerarias puede ser una computadora, puede ser un teléfono, puede ser tal vez también un inmueble, ¿verdad? En este caso, bueno, yo no tengo, si voy a formar parte de la sociedad y me están pidiendo 100,000 quetzales para como capital o aportación,
pues entonces se va mi casa, se va mi inmueble, y también es una aportación no dineraria los inmuebles. Pero veamos y complementémoslo con el tercer párrafo del artículo 27, compañeros. Alguien que me lea el tercer párrafo del artículo 27, ¿qué más son aportaciones no dinerarias? Son admisibles como aportaciones los bienes muebles o inmuebles, las patentes de invención, los estudios de prefactibilidad y factibilidad, los costos de preparación para la creación de empresa, así como la estimación de la promoción de la misma, siempre que fueren expresamente aceptados en su justificación conforme lo establece el primer párrafo. También los tenemos que, gracias compañera, también los tenemos que justipreciar, pero bueno, entonces, bienes muebles, bienes inmuebles, que eso ya lo sabemos de memoria, pero ¿qué son esas patentes de invención? Los estudios de prefactibilidad y factibilidad, compañeros, alguien que me haga, que me dé la luz por ahí. Vayamos por partes. Patentes de invención, ¿qué son? O, si usted no sabe, estudios de prefactibilidad. Ayúdeme con cualquiera de esos dos términos. Que sirven como aportaciones para la sociedad y se van a catalogar como aportaciones no dinerarias. Compañeros, ¿cuáles son esos estudios de prefactibilidad y factibilidad? Yo recuerdo que el estudio de prefactibilidad es cuando se hace un estudio sobre el mercado, sobre el área, para ver cuál es el impacto que puede dar el producto en ese área, o cuál es el mercado en el área. Muy bien, eso es, compañeros. Entonces, ese impacto, pero va a ser el impacto económico, el impacto comercial, estudios de prefactibilidad o factibilidad. En este caso, pues ya el compañero más no lo puedo decir, vale. Estamos bien, entonces también ese estudio puede ser como una aportación. Lo único que hay que asignarle un precio justo para que sirva como aportación. Muy bien. ¿Y qué son esas patentes de invención? ¿Han oído hablar de patentes de invención, modelos de utilidad? ¿Sí? En este caso ya estamos hablando de la propiedad industrial, ¿sí? Los que son los inventos. Inventos y mejoras a esos inventos, ¿sí? En este caso, ejemplo, pues no si en este caso no hubieran inventado, por ejemplo, se me ocurre a mí el martillo, pues si usted tiene ese invento, pues como aportación, pero en este caso, inventos como tales, ¿verdad? Cuestiones que le vengan a facilitar la vida a la persona. Y esos modelos de utilidad son esos inventos, solo que ya mejorados, ¿sí? En este caso, se me ocurre a mí alguien que inventó la silla, ¿verdad? Ahí está el invento, la silla. Ya que el que inventó la silla con rueditas que se mueve para los lados, ese ya es un modelo, vamos a ver, patente de invención, ese ya sería un modelo de utilidad. O sea, tener algo, pero todavía darle otra cosa novedosa a ese mismo invento, para que me entiendan, ¿sí? Entonces, todo eso, compañeros, también sirve para aportar a una sociedad y ser parte de esa sociedad. O sea, mis aportaciones no dinerarias. Y las aportaciones dinerarias, pues ni modo, es el dinero como tal. Compañeros, entonces, si se dan cuenta, voy y finalizo con el Pacto Leonino. Pacto Leonino con el artículo 34, y en este caso era pregunta de la comprobación de lectura, y ahí está su respuesta. Pacto Leonino y preferencias son nulas y se tienen por no puestas las cláusulas de la escritura social en la que se estipule que alguno de los socios no participará en las ganancias, ¿sí? En este caso, el Pacto Leonino, compañeros, lo asemejamos como que fuera un león. El león todo lo quiere para él. El león quiere acaparar todo, no quiere compartir nada. Entonces, ese Pacto Leonino protege a los socios en el sentido de que todos los socios tienen que recibir utilidades. Todos los socios tienen que percibir ganancias. Y si alguien definitivamente lo vamos a dejar fuera de las ganancias, entonces invocamos el Pacto Leonino y se tienen por nulas o no puestas. Lo que sí es válido es el siguiente párrafo, lo que continúa, pero pueden válidamente convenirse en preferencia entre los socios para el pago de sus capitales en caso de liquidación o pago de utilidades o dividendos.
Por ejemplo, bueno, lo primero, pacto leonino, yo no puedo dejar a ninguno de mis socios que no vaya a ganar ninguna utilidad. Todos debemos de ganar utilidades. Y lo que sí es válido es que yo dé el orden. ¿A quién le vamos a pagar primero, segundo, tercero? Y a quiénes vamos a dejar de último, ¿sí? Como que hacer la cola y decir en qué posición de la cola va usted. Eso sí es válido, pero de que todos van a recibir utilidades, todos van a recibir utilidades de acuerdo al pacto leonino. Ese pacto leonino protege al socio en relación a que todos deben percibir utilidades. Y si usted lo estipula en la escritura social de que el socio A no va a percibir utilidades, se tiene por no puestas. Compañeros, estamos viendo puras generalidades y por eso lo hemos hecho de forma salteada, si quiere verlo así, pero por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo hasta ahí cuando son las 7:22. Hasta ahí nos quedamos. Estamos analizando los artículos del Código de Comercio en relación a la sociedad mercantil. Compañeros, dudas, preguntas, comentarios. ¿No? Bueno, entonces, por ahí nos vamos quedando, compañeros. Dios mediante, nos miramos en la próxima clase del día martes. Considero que ya el día martes ya vamos a tener notas de la comprobación de lectura. Para los que no estaban sabidos, la comprobación de lectura, si mal no estoy, tiene un valor de 4 puntos, ¿sí? O 3 puntos, pero ese es el valor que le hemos dado. Y en este caso, alguien va a decir, son muy pocos puntos, pero de punto en punto vamos llegando al 61. Después, si le hace falta un punto, hasta todos necesitamos de un punto. Entonces, compañeros, mucho cuidado con nuestra zona y yo me quedo hasta ahí por el momento. Entonces, compañeros, pueden continuar con el curso de segunda hora. Nos miramos entonces el día martes a segunda hora. Compañeros, pasen una feliz noche.